Y si la reconoces, nunca más volverás a sentirte perdido, porque lo esencial, lo que realmente eres, no se destruye con bombas, se fortalece. Si alguna vez te has sentido atrapado por las circunstancias, este canal es tu refugio. Suscríbete ahora y descubre cómo entrenar la mente para seguir libre, aun cuando todo se derrumba. 1. La prisión más peligrosa está en la mente. Te voy a contar algo que no es cómodo, pero es liberador. La mayoría de las personas vive presa, aunque nunca haya pisado una cárcel. Están atrapadas en pensamientos como no soy suficiente, necesito la aprobación de los demás, no puedo vivir sin esta persona, ojalá las cosas fueran diferentes. ¿Te das cuenta? La verdadera prisión no está hecha de barrotes, está hecha de creencias que aceptamos sin cuestionar. Epicteto, un filósofo estoico que fue esclavo literal, encadenado, vendido, humillado, dijo una frase que lo cambia todo. Puedes atar mi cuerpo, pero no mis pensamientos. Y eso, amigo, es lo que separa a los libres de los dominados, porque cuando tú crees que no tienes opción, actúas como un prisionero. Pero cuando descubres que puedes elegir cómo pensar, cómo responder y qué significado darle a lo que vives, entonces, de verdad, eres libre, aun si el mundo a tu alrededor está cayendo. ¿Sabes por qué esto es tan importante? Porque nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso. Y cuando tú tomas el control de tu interior, el exterior ya no te destruye, solo te entrena. Ahí empieza la libertad real, no en cambiar el mundo, sino en no dejar que el mundo te cambie a ti. 2. Nadie puede obligarte a odiar. Si en el primer paso descubriste que la mente es tu último refugio, ahora necesitas saber algo igual de poderoso. Tampoco pueden obligarte a odiar. Sí, incluso cuando te traicionan, incluso cuando te humillan, incluso cuando te quitan lo que más amas. Porque el odio, aunque parezca una reacción natural, es, en realidad, una elección. ¿Y sabes qué es el odio? Es como tomar veneno, esperando que el otro muera. Es clavarte un cuchillo a ti mismo cada día, solo porque alguien más te hirió primero. El estoico lo entiende. Responder con odio es entregarle tu libertad a quien te hirió. ¿Y por qué deberías hacer eso? No se trata de negar el dolor, se trata de no dejar que el dolor te convierta en aquello que te lastimó. Mira, cuando alguien te hace daño, tú no eliges el golpe, pero sí eliges lo que haces después. Puedes construir muros, o puedes levantar principios. Puedes cerrar el corazón, o fortalecer tu carácter, y ahí está tu poder. Marco Aurelio, que fue emperador en medio de guerras brutales, escribió: la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Piensa en eso. No responder con odio no te hace débil. Te hace invencible por dentro, porque el odio te encadena a la herida. El perdón, o incluso simplemente el no odiar, te libera. Y quien está libre por dentro no puede ser manipulado por nadie. Ahora que entendemos esto, que nadie puede obligarte a contaminar tu alma, llegamos a la siguiente clave estoica. Y entonces, ¿qué sí puedes controlar, incluso en medio del caos? Vamos falar disso agora. 3. Puedes elegir tu actitud. Ahora que entendiste que nadie puede encerrarte mentalmente ni obligarte a odiar, viene una de las verdades más poderosas y más olvidadas de la vida. Tú puedes elegir tu actitud. Siempre. Sí, incluso cuando no puedes elegir las circunstancias, incluso cuando no tienes control sobre lo que te pasa, lo que otros hacen o lo que el mundo impone. Porque aunque el dolor es inevitable, la amargura es opcional. Piensa en esto. Dos personas pueden pasar por la misma tragedia. Una se vuelve más amarga, más cerrada, más fría. La otra se vuelve más fuerte, más compasiva, más profunda. ¿Qué las diferencia? No es la situación,
Es la actitud que adoptaron frente a ella. Marco Aurelio, en medio de pestes, traiciones políticas y guerras sin fin, escribía en su diario personal: «Hoy encontraré personas egoístas, ingratas, agresivas, pero no permitiré que eso me robe mi serenidad». ¿Sabes qué significa eso? Significa que él ya se había preparado, que no esperaba que el mundo fuera perfecto, pero tampoco iba a permitir que ese mundo imperfecto dictara cómo él debía sentirse o actuar. Y tú puedes hacer lo mismo. Sí, va a doler. Sí, habrá días de caos, de injusticia, de lágrimas, pero aún así, tú puedes elegir caminar con la frente en alto. Tú puedes decidir si vas a responder con dignidad o con desesperación. Y cuando eliges tu actitud, recuperas tu poder. Te vuelves dueño de ti mismo, porque el estoico no busca controlar el mundo. Busca no ser esclavo de su propia reacción. E agora que sabes que tu atitude é tu escudo, vamos ao próximo passo. O que acontece quando decides não reagir, mas escolher o silêncio como arma? Te está resonando esta ideia de uma liberdade que nadie pode arrebatar-te? Dale al botón de suscribirte y caminemos juntos, cada semana, hacia una vida más firme, clara y valiente. 4. El silencio también es un escudo. Hasta aquí ya comprendiste que tu actitud es una elección. Pero, ¿qué haces cuando todo dentro de ti quiere explotar? Cuando alguien te provoca, cuando te gritan, te ofenden, te empujan al límite. Cuando sientes esa necesidad ardiente de responder, de defenderte, de devolver el golpe, ahí entra una de las armas más poderosas y menos valoradas del estoicismo: el silencio. No el silencio cobarde, no el silencio de quien baja la cabeza por miedo, sino el silencio consciente, fuerte, voluntario, ese silencio que nace de alguien que no quiere perder su paz por ganar una discusión, ese silencio que dice: no reacciono porque ya entendí que no necesito probar nada a nadie. Epicteto decía: cuando alguien te insulta, recuerda que lo que te hiere no es el insulto, sino tu opinión sobre él. Y esto puede parecer duro al principio, no, pero es una llave de libertad. Porque el mundo está lleno de provocadores, de personas que quieren arrastrarte a su nivel, que buscan una respuesta emocional para controlar tu energía, y tú decides si vas a regalarles tu paz o si vas a guardar silencio y seguir caminando con firmeza. El estoico no se rebaja al juego del otro, no porque se sienta superior, sino porque sabe que su mente vale demasiado como para entregarla por un momento de rabia. El silencio no siempre significa derrota. A veces es la forma más elevada de victoria. Es mirar al otro a los ojos sin odio y decir con tu calma: no voy a ser lo que tú esperas, voy a ser quien yo elijo ser. Y justo ahí, después de entender la fuerza del silencio, viene una nueva pregunta inevitable: ¿en qué me sostengo cuando todo a mi alrededor se desmorona? Y a eso responderemos en el próximo paso. 5. Tus valores son tu armadura. Ya aprendiste que el silencio puede protegerte, pero ahora necesitas saber qué es lo que realmente te sostiene por dentro. Porque cuando todo a tu alrededor se derrumba, las relaciones, la seguridad, el dinero, la imagen, el reconocimiento, ¿en qué te apoyas? El estoico tiene una respuesta clara: en sus valores. Tus valores son como una armadura interior. No se ven, pero se sienten. Y son tu guía en medio del caos, tu brújula cuando el mundo pierde el norte. Y aquí va una verdad incómoda. Mucha gente se rompe porque apostó su vida en lo externo, en lo que se mueve, se va, se rompe. Pero cuando tus valores son sólidos, puedes perderlo todo y seguir de pie. ¿Y cuáles son esos valores? La honestidad, incluso cuando mentir sería más fácil. La compasión, incluso cuando el mundo te empuja al egoísmo. La integridad, incluso cuando nadie está mirando.
La dignidad, incluso cuando te quieren hacer sentir inferior. Mira, tú no controlas el destino, pero puedes decidir con qué carácter vas a enfrentarlo. Y cuando lo haces, algo mágico ocurre. Tu alma se fortalece, tu mirada se estabiliza, tu vida empieza a tener un eje, un centro, que ja non depende das circunstancias. Marco Aurelio escribió: la verdadera riqueza del hombre es su carácter. Y eso, nadie puede quitártelo, ni la guerra, ni la traición, ni la pérdida, porque los valores no están en tus bolsillos, están en tu decisión diaria de ser quien eliges ser. Y ahora que entendiste esto, hay algo más que necesitas saber. ¿Qué hacemos con el dolor que llega incluso cuando haces todo bien? Porque sí, él llega, y ahí vamos, en el próximo paso. 6. El dolor es inevitable, el sufrimiento opcional. Si ya sabes que tus valores son tu armadura, entonces probablemente también te hayas preguntado, ¿y qué hago cuando aún así duele? Porque vamos a ser honestos, no importa cuánto te prepares, cuánto te disciplines, cuánto intentes hacer lo correcto, el dolor llega. Tarde o temprano, llega. Puede ser una pérdida, una enfermedad, una injusticia, una despedida, y duele, porque eres humano, y los estoicos no niegan el dolor, lo enfrentan, lo estudian, lo aceptan. Pero aquí viene la diferencia. El estoico no se entrega al sufrimiento innecesario. ¿Sabes cuál es la diferencia entre dolor y sufrimiento? El dolor es lo que te pasa. El sufrimiento es lo que haces con lo que te pasa. Ejemplo, perder a alguien duele, pero repetir esa pérdida todos los días en tu mente es sufrimiento. Ser traicionado duele, sí, pero convertirte en alguien desconfiado para siempre es sufrimiento. Epicteto decía, no son las cosas las que nos hieren, sino nuestra opinión sobre ellas. Y aquí está la clave. El estoico no se hace de piedra, se hace fuerte, no se anestesia, se entrena para atravesar el dolor con dignidad. Cuando viene el golpe, respira, no huyas, no exageres, no te rindas, observa el dolor, aprende de él, pero no te conviertas en él, porque cuando decides no revolcarte en la herida, tu alma cicatriza más firme, más consciente, y ahí descubres que no estás a merced del destino, estás a cargo de tu mente, y esa es la libertad más silenciosa y más poderosa. Ahora bien, cuando el dolor llega, hay algo que puede ayudarte aún más, volver al único lugar donde realmente tienes poder, el presente, y de eso hablaremos en el próximo paso. 7. El presente es tu refugio. Si ya comprendiste que el dolor es inevitable, pero que el sufrimiento es una elección, entonces necesitas saber dónde se encuentra tu verdadera fuerza cuando todo parece temblar. Y la respuesta es simple, pero poderosa, en el presente. Sí, en este instante, en lo que está pasando ahora. En este segundo que estás respirando, escuchando, sintiendo. ¿Y sabes por qué eso es tan importante? Porque la mente, cuando tiene miedo, se escapa, se va al pasado con culpa o al futuro con ansiedad. Empieza a repetir escenas, a imaginar tragedias, a construir tormentas que aún no existen, y eso te desgasta, te roba la paz, la energía, la claridad. El estoico sabe que el ahora es el único lugar donde tiene poder. No puedes cambiar lo que pasó, no puedes controlar lo que vendrá, pero sí puedes actuar, con presencia, con intención, con firmeza, en este instante. Marco Aurelio escribió, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. Y eso solo se puede hacer aquí y ahora. Entonces, respira, siente tus pies en el suelo, conecta con lo real. ¿Estás haciendo lo que puedes hacer hoy? ¿Estás siendo quien puedes ser hoy? Porque cuando te anclas en el presente, dejas de ser arrastrado por la tormenta mental, dejas de vivir en función del «y sí», y comienzas a responder al «aquí estoy».
El presente no es solo un momento, es una decisión, una práctica, un refugio al que siempre puedes volver, sin importar lo que pase allá afuera. Y cuando habitas el presente con conciencia, te haces más fuerte para sostener tu virtud, incluso en secreto. Y eso nos lleva al próximo paso. ¿Puedes seguir actuando con integridad, incluso cuando nadie está mirando? Te está resonando esta idea de una libertad que nadie puede arrebatarte. Dale al botón de suscribirte y caminemos juntos, cada semana, hacia una vida más firme, clara y valiente. 8. La virtud no necesita testigos. Después de descubrir que el presente es tu refugio, llega un momento inevitable en tu camino interior, la soledad moral. Ese instante en que haces lo correcto y nadie te aplaude, nadie lo nota, nadie te agradece. Y entonces te preguntas, ¿vale la pena seguir actuando bien si nadie lo ve? La respuesta del estoico es directa. Sí, porque tú lo ves. Y eso es suficiente. Porque cuando vives con virtud, no lo haces para ser admirado, lo haces porque es lo correcto, lo haces porque tú decides no traicionarte. Mucha gente actúa bien solo cuando hay ojos mirando, cuando hay recompensa, cuando hay reconocimiento, pero eso no es virtud, eso es estrategia. El verdadero carácter aparece cuando no hay público, cuando nadie va a saber lo que hiciste, cuando podrías tomar un atajo y no lo tomas. Y Epicteto decía, que tu alma sea tan pura como quisieras que la vieran, si pudieran verla. La virtud, entonces, es como una luz que eliges encender por dentro, incluso si nadie más está ahí para verla. Y eso, amigo, no te hace ingenuo, te hace libre. Porque cuando haces lo correcto por convicción y no por validación, ya no dependes del juicio ajeno. No te controlan los halagos ni te derrumban las críticas. Te conviertes en dueño de ti mismo, y si hoy estás en ese punto, haciendo lo correcto en silencio, no estás solo. Estás caminando el mismo camino que caminaron Marco Aurelio, Séneca, Epicteto. Un camino silencioso, pero invencible. Y cuando empiezas a cultivar esa virtud por dentro, descubres algo más poderoso aún. Puedes construir dentro de ti un hogar que ningún desastre exterior puede destruir, y de eso hablaremos en el próximo paso. 9. Tu mente puede ser tu hogar. Si ya entendiste que puedes actuar con virtud sin testigos, entonces estás listo para descubrir algo que transforma toda tu percepción de libertad. Puedes hacer de tu mente un hogar. Sí, aunque pierdas tu casa, aunque pierdas tu ciudad, incluso aunque el mundo a tu alrededor se vuelva un campo de ruinas. Aún así, puedes construir dentro de ti un lugar donde nada ni nadie pueda alcanzarte. Mira, muchos viven como si su paz dependiera de lo que tienen fuera. El orden, la rutina, las personas, las cosas materiales. Pero cuando el mundo externo se rompe, una guerra, una pérdida, una separación, también se rompen por dentro. Porque no aprendieron a vivir en su propia compañía. Los estoicos hacen lo contrario. Cultivan su mente como un templo, un lugar al que pueden volver, incluso en el peor de los días, un espacio de claridad, de reflexión, de verdad. Marco Aurelio lo practicaba cada noche. Antes de dormir se retiraba del ruido del imperio, de los gritos del ejército, de los problemas de Roma, y escribía para sí mismo, no para el mundo, para reconectar con su centro, con su voz interior, con su propio refugio. Y tú también puedes hacerlo. ¿Cómo? Leyendo algo que eleve tu espíritu, escribiendo lo que sientes para entenderte, respirando en silencio por un momento, agradeciendo lo que aún tienes, eligiendo pensamientos que te fortalezcan, en lugar de pensamientos que te debiliten. Porque cuando tu mente se vuelve un hogar, ya no dependes del ruido para sentirte vivo.
Ya no te desespera el caos, ya no necesitas correr, porque tienes a dónde volver, a ti mismo. Y en ese espacio interno puedes descansar, puedes reconstruirte y puedes recordar quién eres, aun cuando el mundo te quiere hacer olvidar. Y una vez que estás ahí, en calma, descubres algo aún más poderoso. La disciplina interior es lo que sostiene ese hogar, incluso cuando todo tiembla afuera. Vamos a falar diso en el próximo paso. 10. La disciplina es más fuerte que el miedo. Si ya comprendiste que puedes convertir tu mente en un hogar, entonces ahora necesitas una herramienta para proteger ese hogar. Especialmente cuando el mundo ruge, cuando el miedo grita, cuando todo dentro de ti quiere salir corriendo. Y esa herramienta es la disciplina, sí. Esa palabra que muchos relacionan con rigidez, con esfuerzo, con sacrificio. Pero los estoicos la veían diferente. Para ellos, la disciplina era libertad en acción, porque mientras el miedo paraliza, la disciplina avanza. Mientras la mente quiere escapar, la disciplina permanece. Mientras las emociones suben como olas, la disciplina es el ancla que te mantiene firme. Marco Aurelio no era emperador por capricho, era emperador de sí mismo. Y lo era porque hacía lo que debía, incluso cuando no tenía ganas, porque eso es disciplina. Levantarte temprano aunque estés cansado, responder con calma aunque sientas rabia, ser justo aunque nadie lo note, elegir el bien aunque el mal parezca más fácil. Y esto no se trata de reprimirte, se trata de recordarte quién quieres ser, incluso cuando todo conspira para que lo olvides. Imagina esto. Hay dos versiones tuyas dentro de ti, una dominada por el miedo, el impulso, la duda, y otra guiada por la razón, por la virtud, por la voluntad entrenada. La disciplina es elegir cada día a esa segunda versión, incluso cuando tiemblas por dentro, incluso cuando nada afuera ayuda, incluso cuando nadie te lo exige. Porque cuando tienes disciplina, no esperas a que la motivación aparezca. Actúas porque sabes lo que importa. Y cuando haces eso, te das cuenta de algo aún más profundo. El miedo pierde fuerza cuando tú ganas firmeza. La disciplina no elimina el miedo, lo atraviesa, lo educa, lo transforma en coraje. Y ahí, justo ahí, en medio de ese acto silencioso de autocontrol, nace algo poderoso, la dignidad, esa que nadie te da y que nadie puede quitarte si tú eliges no soltarla. Y de eso vamos a hablar en el próximo paso. 11. Nadie te quita tu dignidad sin tu permiso. Ya hablaste con el miedo, ya lo atravesaste con disciplina. Y cuando haces eso, cuando te mantienes firme a pesar del caos, descubres una fuerza silenciosa que empieza a nacer dentro de ti, tu dignidad. Pero escúchame bien, la dignidad no es algo que otros te otorgan. No viene con títulos, con aplausos, con posición social. Tampoco te la arrebata una humillación, una pérdida o una injusticia. La dignidad es una decisión interna, personal, intransferible. Pueden insultarte, pueden exponerte, pueden intentar rebajarte, pero si tú no aceptas esa definición, sigues siendo tú. Epicteto fue esclavo, sí, pero nunca se consideró inferior a nadie, porque sabía que su valor no estaba en las cadenas que llevaba en las muñecas, sino en cómo elegía pensar, hablar y actuar. Incluso con esas cadenas puestas, te das cuenta del poder que eso tiene. La dignidad no es andar con la cabeza erguida por orgullo, es andar con la cabeza erguida porque sabes que no te traicionaste. Es no permitir que el trato de los demás determine tu trato hacia ti mismo. Y aquí viene algo muy importante. La sociedad te enseñó que si pierdes eres menos, que si te caes, si te rompes, si cometes errores, tu valor disminuye. Eso es una mentira. Tú puedes caer.
Puedes llorar y puedes dudar, pero si en medio de todo eso eliges seguir actuando con respeto por ti mismo, tu dignidad permanece intacta. No dejes que una situación temporal defina tu identidad eterna, porque el respeto más importante no es el que viene de afuera, es el que construyes adentro, con cada decisión, con cada gesto, con cada silencio. Y una vez que comprendes eso, una vez que entiendes que tu dignidad es invulnerable, si tú decides protegerla, entonces descubres que puedes ir más allá de ti mismo. Puedes transformar tu dolor en una ofrenda para otros. Y eso veremos en el próximo paso. Te está resonando esta idea de una libertad que nadie puede arrebatarte. Dale al botón de suscribirte y caminemos juntos, cada semana, hacia una vida más firme, clara y valiente. 12. Puedes hacer del dolor una ofrenda. Ya sabes que tu dignidad no depende de lo que otros te hagan, sino de cómo eliges mantenerte en pie. Pero hay algo aún más poderoso, algo que puede transformar completamente tu relación con el dolor. Puedes convertir tu herida en una ofrenda. Sí, una ofrenda. No al mundo exterior, sino a los que vienen detrás, a los que te miran, a los que también están rotos, cansados, a punto de rendirse. Porque cuando tú atraviesas tu dolor con coraje, cuando decides no convertirte en víctima ni en verdugo, tu historia se convierte en faro. La mayoría quiere esconder su dolor, esconder las cicatrices, hacerse fuerte fingiendo que no duele. Pero el estoico sabe, la fuerza real no está en ocultar la herida, sino en transformarla en luz para otros. Marco Aurelio escribió para sí mismo, en su diario, y sin querer escribió para millones. Epicteto enseñó filosofía después de haber sido esclavo. Viktor Frankl ayudó a sanar mentes después de sobrevivir al infierno de los campos de concentración. Todos ellos entendieron esto. El dolor, cuando es vivido con propósito, se convierte en medicina. Y aquí va una pregunta directa para ti. ¿Qué podrías ofrecerle al mundo hoy, desde tu experiencia, aunque aún duela? Tal vez no tengas respuestas, tal vez no tengas fuerzas, pero si eres capaz de mirar tu herida y decir, esto me dolió, pero voy a usarlo para ayudar a alguien que está pasando por lo mismo, entonces algo sagrado ocurre. Tu dolor deja de ser solo tuyo. Se vuelve útil, se vuelve noble, se vuelve trascendente. No necesitas hablar en público, no necesitas ser maestro. A veces basta con escuchar, con comprender, con sostener el silencio de otro que aún no puede ponerle palabras a lo que siente, porque si tú sanas, aunque sea un poco, puedes ayudar a alguien más a recordar que también es posible. Y en ese acto de compartir tu cicatriz, descubres otra verdad profunda, que lo esencial para vivir siempre ha estado contigo, incluso cuando pensabas que lo habías perdido, y ese será nuestro próximo paso. 13. Lo esencial siempre viaja contigo. Después de convertir tu dolor en una ofrenda, llega un momento de claridad, un momento en que te das cuenta de algo que muchos olvidan mientras corren detrás del mundo. Lo esencial nunca estuvo fuera, siempre estuvo contigo, sí, incluso cuando perdiste cosas que pensabas que no podrías vivir sin ellas, incluso cuando te quedaste sin certezas, sin seguridad, sin rumbo, incluso ahí, algo seguía contigo. Ese algo se llama coraje, conciencia, presencia, voluntad, claridad. Porque mira, puedes perder el trabajo, puedes perder una relación, puedes perder tu casa, tu salud, tus certezas, pero si sigues cargando dentro de ti lo esencial, tu carácter, tu sentido de propósito, tu capacidad de elegir, entonces no estás derrotado, estás reconfigurándote. Los estoicos sabían que la vida puede quitarte todo, menos tu libertad de pensar, de actuar, de creer.
Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Epicteto decía, haz inventario de tus pertenencias reales, las virtudes que viajan contigo, no lo que el destino puede arrebatarte. Y aquí te invito a hacer una pausa y reflexionar. ¿Qué llevas contigo que nada ni nadie puede tocar? ¿Qué valores han sobrevivido incluso cuando todo lo demás se cayó? ¿Qué descubriste en ti cuando todo afuera desapareció? Porque ahí está tu riqueza verdadera, no en lo que posees, sino en lo que te habita. Y cuando reconoces que tu fuerza no depende del lugar donde estás, ni de las personas que te rodean, ni del dinero que tienes, empiezas a vivir con una ligereza que nadie puede robar. Esa es la libertad silenciosa, la que se mueve contigo como una llama interior que nunca se apaga, a menos que tú la abandones. Y cuando esa llama está viva, una nueva claridad nace en tu camino. No necesitas ser dueño del mundo para ser libre. Solo necesitas ser dueño de ti. Y esa es la transición perfecta para lo que vemos a seguir, la diferencia entre tener y ser. Nos vemos en el próximo paso. 14. La libertad no es tener, es ser. Después de entender que lo esencial siempre ha estado contigo, llega una revelación aún más poderosa. La verdadera libertad no tiene nada que ver con lo que posees, tiene todo que ver con lo que eres. Vivimos en un mundo que nos educó para tener éxito, tener reconocimiento, tener seguridad, tener más. Y en esa carrera interminable nos vamos perdiendo a nosotros mismos. Los estoicos veían esto con absoluta claridad. Para ellos, la libertad auténtica no venía de lo que podías acumular, sino de lo que podías soltar. Porque piensa un momento, ¿de qué sirve tener riquezas si vives con miedo de perderlas? ¿De qué sirve tener fama si tu paz depende de la opinión de los demás? ¿De qué sirve tener poder si tu alma está encadenada a la validación externa? Epicteto, que no poseía nada, era más libre que muchos emperadores, porque había comprendido que nadie es más esclavo que quien depende de todo lo que no puede controlar. Y aquí está la verdad estoica que muchos evitamos mirar. El que necesita tener para sentirse valioso, jamás será libre, porque siempre dependerá de algo que puede desaparecer. Pero el que cultiva su esencia, su carácter, su virtud, su propósito, ese camina ligero, ese respira profundo, ese actúa con claridad, aun cuando no tenga garantías, y porque ser no se puede perder, porque ser no te lo quita una crisis, ni una guerra, ni un fracaso. Ser es algo que eliges construir por dentro. Es una decisión diaria, un compromiso silencioso contigo mismo. Marco Aurelio lo entendió profundamente, por eso escribió: tu alma se tiñe del color de tus pensamientos, no te distraigas con lo externo, vuelve siempre a ti, y si tú eres capaz de volver a ti, de recordar quién eres más allá de lo que tienes, entonces te vuelves inquebrantable. Y esa comprensión, la de que tu poder está en tu ser, te prepara para la última lección, que la libertad final no depende del mundo, depende de cómo decides vivir, incluso cuando el mundo se viene abajo. Y eso veremos en el próximo y último paso. 15. La última libertad es cómo eliges vivir. Después de todo lo que vimos, el carácter, la disciplina, el silencio, la virtud, la mente como refugio, el dolor como ofrenda, llegamos aquí, a lo que los estoicos consideraban la última y más invencible de las libertades humanas, la libertad de elegir cómo vives, incluso cuando no eliges lo que te sucede. Y no es una idea poética, es una verdad vivida por quienes enfrentaron lo peor, y aún así no se quebraron por dentro. Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, lo expresó con claridad estoica. Todo puede serle arrebatado al hombre, salvo una cosa:
La última de las libertades humanas, elegir su actitud ante cualquier circunstancia. Y esa actitud lo cambia todo. Porque no se trata solo de resistir, se trata de decidir quién quieres ser. Mientras resistes, puedes elegir amargarte o crecer, puedes elegir culpar o aprender, puedes elegir cerrarte o seguir amando, aun con las heridas abiertas. Eso es libertad. Una libertad que nadie puede decretar ni arrebatarte. Una libertad que no está escrita en papel ni garantizada por ningún sistema. Una libertad que no vive en las fronteras, vive en ti. Y esa libertad se manifiesta en lo pequeño, en cómo tratas al otro cuando tú estás cansado, en cómo piensas cuando nadie te está viendo, en cómo actúas cuando podrías justificar no hacerlo. La guerra puede destruir ciudades, pero no puede destruir tu voluntad. Si tú decides mantenerla viva, la vida puede ser injusta, pero tú aún puedes elegir ser justo. El dolor puede golpearte, pero tú aún puedes elegir no golpear de vuelta. Esa es la libertad que permanece, la que se fortalece cuando todo lo demás se cae, la que florece en medio del desierto, la que solo tú puedes sostener. Y si estás escuchando esto, tal vez ya se encendió en ti esa chispa, ese recuerdo profundo de que, pase lo que pase allá afuera, lo más importante sigue estando en tus manos, tu respuesta, tu presencia, tu forma de vivir. Y eso, amigo, nadie te lo puede quitar. Esa es la última libertad, la de elegir tu actitud, tu dignidad, tu calma, incluso cuando todo lo demás se ha ido. Tal vez hoy sientes que has perdido demasiado, pero mientras conserves tu mente, tu espíritu, tu voz interior, no estás vencido. Los estoicos lo sabían, no puedes controlar el mundo, pero sí puedes gobernarte a ti mismo. Y si logras eso, incluso en medio de las ruinas, aún puedes levantarte libre,